Hola mis queridos estudiantes, hoy repasaremos un tema muy importante en matemática, como es elementos geométricos. ¿Por qué es muy importante estudiar este tema? Este tema es muy importante porque los elementos geométricos y las figuras geométricas se encuentran en nuestro entorno. Por ejemplo, la flecha que indica la salida de un edificio representa una semirrecta. Una franja pintada en el medio de la carretera representa una línea o una recta. Para ello, vamos a estudiar los principales elementos geométricos, como son el punto, la recta, el segmento, la semirrecta, los ángulos y una figura geométrica que estamos estudiando, que es el triángulo. El punto se lo representa por este puntito y una letra mayúscula del alfabeto. La recta, ¿qué es la recta? La recta no tiene inicio, no tiene final. La recta es una sucesión de puntos ininterrumpida, infinita, pero en ambas direcciones. Ahora, para representar a una recta, nosotros la representamos por medio de esta simbología. Una flechita, abajo colocamos dos letras del alfabeto mayúscula y se la dibuja así. Entonces, como ustedes pueden observar allí, hemos tomado dos puntos de la recta, el punto A y el punto B. ¿Qué es el segmento? El segmento es un elemento geométrico que tiene inicio y tiene final. Tiene, por lo tanto, dos extremos. Y lo podemos representar con esta línea y dos letritas del alfabeto. ¿Cómo se lo dibuja? Aquí tenemos un extremo y acá tenemos el otro extremo. El extremo, que en este caso sería C, y el extremo D. Otro elemento geométrico muy importante es la semirrecta, lo que les decía al inicio, que la flecha que indica la salida en un edificio representa una semirrecta. Aquí la tenemos. Esta semirrecta, la simbología es una semirrecta pequeña, las dos letras del alfabeto, cualquiera de ellas, pero en mayúscula. ¿Cómo se la dibuja? Aquí tenemos el inicio y pues la flechita que me indica que no sabemos dónde va a terminar. Cogemos dos puntos, el inicio y un punto de esa semirrecta. Otro elemento es el ángulo. El ángulo se lo puede representar con el nombre del vértice. Recordemos que ángulo es un espacio, es una abertura comprendida entre dos semirrectas y un vértice que lo comparte. Ahora, nosotros podemos tomar en cuenta solo el vértice, por eso aquí escribimos ángulo X, como también podemos tomar en cuenta un punto de la semirrecta, el vértice y otro punto de la otra semirrecta. Y se puede leer así, ángulo YXP. También se lo puede leer ángulo PXY. Como ustedes pueden darse cuenta, el vértice siempre está en el centro. Otro elemento muy importante es el triángulo. ¿Por qué lo he puesto dentro de estos elementos geométricos? Sabemos que el triángulo es una figura geométrica, pero es la figura que estamos estudiando en este momento. ¿Qué es el triángulo? El triángulo es una figura que está formada por tres vértices, como pueden observar aquí, por tres lados y tres ángulos. ¿Y cómo se lo representa? Se hace un triángulo pequeño y se escribe pues el nombre de los vértices, en este caso OPX. También podemos leer el triángulo XPO, como se puede también leer el triángulo XOP. Las tres formas de leer el triángulo están correctas. Bien, estudiantes, ahora vamos a profundizar un poquito más en el estudio de este otro elemento geométrico, como son los ángulos. ¿Qué son los ángulos? Los ángulos son aberturas, espacios comprendidos entre una semirrecta y otra semirrecta, que parten de un mismo vértice o de este punto llamado vértice. Como pueden ustedes darse cuenta, aquí hay una semirrecta, otra semirrecta y el vértice que comparte. Una semirrecta, otra semirrecta y el vértice que comparte. Una semirrecta, otra semirrecta y el vértice que comparte. Una semirrecta, otra semirrecta y el vértice que comparte. Bien, entonces estos ángulos se clasifican en ángulos rectos, agudos, obtusos y llanos. ¿Qué es un ángulo recto?
Un ángulo recto es aquel que mide 90 grados. ¿Y cómo podemos identificarlo? Porque siempre que veamos una L, usted tiene allí un ángulo recto. Ese ángulo recto mide 90 grados. Recuerde que grados es la medida que se va a utilizar para medir estas aberturas. Son grados sexagesimales porque existen otros grados, como los grados Celsius, los grados Fahrenheit, que miden pues la temperatura del ambiente, la temperatura corporal. Pero nosotros aquí estamos usando grados que van a medir la abertura de un ángulo. El ángulo recto, ¿cómo lo vamos a escribir, a simbolizar? Por medio de este símbolo. Si usted observa ahí, este es el símbolo del ángulo. Podemos utilizar 3 letritas. Una letra corresponde a un punto que haya cogido de la semirrecta, el otro es el vértice y luego otro punto de la otra semirrecta que he cogido. ¿Cómo se lee? Ángulo PXY. Es un ángulo recto, pero también lo podemos leer como ángulo YXP. YXP. Pero si nosotros no queremos usar las 3 letras, podemos usar solamente la letra del vértice, en este caso ángulo X. Recuerden que este es el vértice, es el punto que comparten las 2 semirrectas o de donde se originan las 2 semirrectas de ese ángulo. Bien, el ángulo agudo. ¿Qué es el ángulo agudo? El ángulo agudo es mayor a 0 grados y menor a 90 grados. ¿Cómo lo vamos a simbolizar? Tenemos aquí el símbolo de ángulo, colocamos 3 letras, un punto, una letra que corresponde al punto de una semirrecta, el otro es el vértice y el otro es el punto de la otra semirrecta. Entonces se lee ángulo YMT. También podemos coger el vértice, en este caso ángulo M o ángulo TMY. De estas 3 formas nosotros podemos leer los ángulos. Entonces un ángulo agudo es aquel mayor a 0 grados y menor a 90 grados. Los ángulos obtusos, ¿qué son los ángulos obtusos? Son aberturas que van comprendidas mayores a 90 grados y menores a 180 grados. Ustedes ya saben la simbología, colocamos 3 letritas, una letra corresponde al punto de una semirrecta, la otra al vértice y la otra al punto de la otra semirrecta. Ángulo HPX también se puede leer ángulo XPH o simplemente ángulo P, tomando en cuenta el vértice. Tenemos ahora el ángulo llano. ¿Qué es el ángulo llano? El ángulo llano es aquel que mide 180 grados. Ustedes pueden ver aquí, este es la división pues del ángulo recto. Aquí hay 90, más 90 que hay acá, nos suman 180 grados. Los 180 grados corresponden al ángulo llano. Usamos la simbología, el símbolo de ángulo OPZ. O corresponde a un punto de la semirrecta, P corresponde al vértice y Z corresponde al otro punto de la semirrecta. O simplemente leemos ángulo P, tomamos en cuenta solo el vértice. También se puede leer ángulo ZPO. De esta forma nosotros podemos leer, escribir, simbolizar a los ángulos. Bien, mis queridos estudiantes, ahora vamos a repasar esta figura geométrica que es el triángulo. El triángulo es un polígono formado por 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Recordemos estos elementos. Este vértice es el punto que va a unir la línea y la otra línea, o este lado y este lado de ese triángulo. Los ángulos pues son las aberturas formadas en este caso por un segmento, porque tiene inicio y final, y el otro segmento y este vértice de aquí. Y tenemos ahora que para nosotros nombrar a un triángulo podemos coger los vértices, en este caso el vértice P, el vértice X y el vértice O. Y lo vamos a representar, lo vamos a simbolizar por un triángulo pequeño y lo leemos así, triángulo XPO. También se puede leer triángulo OXP o triángulo POX. De esas formas que usted lea el triángulo está correcto. Bien, los triángulos se clasifican
en dos grandes grupos. ¿Cuáles son estos grupos? Por la longitud de sus lados y por el tamaño de sus ángulos. Por la longitud de sus lados tenemos al triángulo escaleno, al triángulo equilátero y al triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo escaleno? Es aquel que tiene todos sus lados de diferente longitud. ¿Qué es un triángulo equilátero? Aquel que tiene todos sus lados de igual longitud. Y el triángulo isósceles es aquel que tiene solo dos lados de igual longitud. Obviamente el otro es diferente. Tenemos a los triángulos por el tamaño de sus ángulos. ¿Cuáles son? Acutángulos, rectángulos y obtusángulos. ¿Qué son los triángulos acutángulos? Los triángulos acutángulos son aquellos que están formados por tres ángulos agudos. Los rectángulos tienen un ángulo recto y dos agudos. El obtusángulo tiene un ángulo obtuso y dos agudos. Continuemos con el triángulo. Ya vimos lo que es un triángulo, cómo se nombra, cómo se escribe y su clasificación. Ahora vamos a ver dos teoremas muy importantes en el triángulo. Uno de ellos es que los ángulos internos, se le llama ángulos internos porque están dentro del triángulo. Estos ángulos internos, la medida de estos ángulos internos, los tres deben sumarle 180 grados. Aquí tenemos un ángulo de 60 grados, más 50 grados, más 70 grados, nos va a dar 180 grados. 60 grados más 50 grados y más 70 grados nos van a dar 180 grados. Siempre la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo nos debe dar 180 grados. Vamos a demostrarlo. Aquí tenemos un triángulo. Vamos a cortar sus ángulos. Como ustedes pueden observar allí, hemos cortado el primer ángulo, luego el segundo ángulo y luego el tercer ángulo. Si ustedes pueden observar allí, ¿qué se nos ha formado? Se nos ha formado una línea recta y esta línea recta, ustedes saben que representa 180 grados. Demostramos pues que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre le van a dar 180 grados. Otro teorema muy importante es la desigualdad triangular. En la desigualdad triangular tomamos en cuenta que para construir un triángulo siempre la suma de dos lados, de la longitud de dos lados, debe ser mayor a la longitud del lado restante. Veamos, usted tiene aquí el lado XP, lado XP, más el lado PY. ¿Cuánto mide el lado XP? Mide 8 centímetros. Más, ¿cuánto mide el lado PY? 8 centímetros. ¿Y cuánto mide el lado XY? Va a medir 7 centímetros. ¿Ok? Entonces, estos dos lados se van a sumar. 8 más 8, 16. 16 es mayor que el otro lado, que sería 7 centímetros. Y si ustedes pueden darse cuenta, he sumado el lado XP, el lado PY, me dan 16. Y 16 es mayor que el otro lado, XY, que en este caso es 7 centímetros. Ahora, si yo tomo en cuenta el otro lado, el lado YX es 7 centímetros, más el lado XP, que sería 8 centímetros, esto me va a dar 15 centímetros. Y 15 centímetros va a ser mayor que el otro lado, que en este caso va a ser 8 centímetros. Mayor que PY. Entonces, siempre que usted vaya a construir un triángulo, tiene que tener en cuenta esto, que la longitud de dos lados siempre debe ser mayor a la longitud del lado restante.